En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola. Buen día, nos encontramos hoy miércoles en este 18 capítulo, así. Si tengo que decirlo de otra manera se me complica, entonces me vale decir 18. Y recordás ayer, martes, nos encontrábamos reflexionando a la luz de la bienaventuranza, en la cual Cristo muestra la felicidad, inclusive para aquellos que le toca padecer, porque habrán de ser saciados, y la denuncia que el Evangelio de Lucas plantea en relación con el uso que se le da a los bienes. Y seguimos transitando este camino, porque el Evangelio mismo de Lucas, que ayer veíamos varias citas, nos va a seguir dando una clave de interpretación en relación con el uso de los bienes y les diría más, con el uso del tiempo inclusive. Porque dice el evangelista Lucas, en el capítulo 14, de los versículos 13 al 14. Capítulo 14, de los versículos 13 al 14. Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte. Y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. De ahí entonces que Lucas 14, de los versículos 13 al 14. De ahí entonces que la clave sea compartir, muestra como una cierta ambigüedad, ¿no? Porque en definitiva dice, si lo que tenés, compartilo. Y aún así, compartilo porque es un negocio compartirlo con ellos. Ni siquiera hasta inclusive por el amor, sino también inclusive para recordar el día de mañana cuando uno se muera diciendo acordate que yo... Y esto en definitiva tiene que ver con la libertad, la felicidad, la libertad, frutos y dones del Espíritu Santo, tienen que ver precisamente con esa administración de los bienes. En el Evangelio de Lucas, ¿te acordás cuando veíamos el capítulo 6 y hacíamos el paralelo de las bienaventuranzas? Mateo 5, Lucas 6, y si recordás había los ay que Lucas decía, ay de ustedes los que ríen, ay de ustedes los que tienen. Tiene que ver precisamente con esto, con la advertencia que el evangelista nos hace para cortar con esa cadena, o sea, esa inercia de poseer, disfrutar, olvidarme, despreciar, para después terminar muriendo y muriendo suplicando como la parábola que nos decía el mismo Lucas. Para finalizar esta parte bíblica hay un comentario que es clave en relación a esto, que tiene que ver precisamente con las palabras de María Santísima, de la Virgen María. En el comentario que se hace al Magnificat. El Magnificat es ese canto que María entona cuando, enterándose que el Señor ha puesto su mirada en ella, en la humilde esclava, la humilde sierva, va a visitar a su prima Isabel. Isabel la reconoce, le dice, tú eres bendita entre todas las mujeres, y María entona ese canto llamado Magnificat, o sea, mi alma canta la grandeza del Señor, decimos. Y si vos recordás es la oración que se reza en las vísperas, en la liturgia de las horas, en esa oración que se reza por las tardes, cuando uno aclama a Dios con las mismas palabras de María. Y eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, de los versículos 51 al 53. Lucas 1, de los versículos 51 al 53. Y cómo María, en su canto, en esa aclamación que le da a Dios por lo que ha obrado en ella
lo que ha designado en ella que ser nada más ni nada menos la Madre del Señor, dice ella en todo el cántico, ¿no? El cántico está entre los versículos 46 a los versículos 55, digo para mostrar todo el cántico en general. Pero a nosotros nos interesan los 51, 52 y 53, en relación a este cambio y transformación que provoca la entrada de Cristo en la historia de la humanidad. Dice el 51, Lucas 1, 51. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Con la entrada de Cristo en la historia de la humanidad, en el vientre purísimo de María Santísima, se da ese cambio radical. Derribó a los poderosos, exaltó a los humildes, colmó a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Hay una opción precisamente concreta hacia los saciados, hacia los ricos, hacia los orgullosos, hacia los soberbios, de transformar esa realidad por la opción hecha hacia los pobres y los débiles. Entonces, no son malos los ricos, no son malos precisamente los que viven esclavos de los bienes, sino que precisamente se los contempla y se los lee a la luz del Evangelio y con la mirada puesta en el corazón del Evangelio como esa dimensión, la esclavitud. Y ahí está el corazón entonces del Evangelio. Por eso el Evangelio no se entiende como una lucha sociológica. No se trata de expropiar bienes a los ricos, sino que es anunciarles precisamente a los ricos que son esclavos de esos bienes que poseen. O al revés, los bienes los han poseído a ellos. Este es el corazón del Evangelio. Porque en definitiva, esa esclavitud, esa dependencia, esa posesión de los bienes sobre las personas, hace creer que nunca lo van a perder. Y la experiencia de la vida, sea por la enfermedad, sea por la muerte, o sea tan solo por el transitar de este país, con las realidades que tocan económicas, hace la conciencia de que un día todo lo que uno pueda tener, al instante lo pueda perder. Y ahí entonces habrá tenido sentido una vida viviéndola solo y únicamente, corriendo con el corazón puesto en ese tesoro. Por otro lado, hay que decir, y esto lo hemos dicho más de una vez, que todo el que tiene un auto nuevo no significa que sea un delincuente, un ladrón, un estafador, ni todo aquel que sea pobre significa que sea un santo, ni sea un vago. Ahí está el punto también. Esas son lecturas reductivas, o sea, reducimos la mirada a una comprensión o a una concepción más de tipo horizontal, puramente de barrio. El Evangelio nos muestra una clave totalmente distinta. Los pobres tienen una ventaja porque están más dispuestos a aceptar una nueva realidad. Ellos tienen, por su condición y su vulnerabilidad, más apertura a la novedad del Evangelio. No precisamente el que está cebado en sí mismo y construyendo su vida sobre sí mismo. Ahí está el punto. No es que los pobres son buenos y los ricos son malos. Otra vez, ¿no? Para poder mostrar un poco el equilibrio que el Evangelio tiene a la hora de mirar, leer la realidad. La novedad, la ventaja que los pobres tienen en definitiva es que ellos están abiertos a ese cambio o tienen un corazón preparado para recibirlo. Y ahí está el punto que en ellos nos aventajan y nos ayudan también para entender. Si hay alguien que habló sobre esto, si hay alguien que dijo una palabra sobre esto, es el apóstol Santiago. El apóstol Santiago va a tener palabras duras, palabras fuertes hacia precisamente ese mal uso de los bienes materiales. Y va a decir en el capítulo 5 de la carta del apóstol Santiago, está al final de la Biblia,
ahí entre las cartas llamadas católicas. Al principio están las de Santiago, las de Pedro, las de Juan y después el Apocalipsis. Así que al final de toda la Biblia. Dice el capítulo 5 de los versículos 1 al 2. Carta de Santiago, capítulo 5, de los versículos 1 al 2. Ustedes los ricos lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Después sigue mostrando lo inútil de poner la vida o construir la vida en ese tesoro tan pasajero y tan simple. Entonces, para cerrar este capítulo bíblico, pudimos ir viendo cómo el Evangelio de Lucas hace hincapié en relación a la libertad y al compartir los bienes que se poseen, no porque estén mal poseerlos, tenerlos, sino que el drama es cuando el bien te posee y empieza uno a ser esclavo de esos bienes. Entonces vimos como en María Santísima y en el apóstol Santiago se da la clave de entender el cambio y la transformación que el Señor propone a la luz de su palabra. Camino de libertad, camino de felicidad, camino de paz y de alegría por poseer bienes en vez de que los bienes nos posean a nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana si Dios quiere.